Bueno, estamos con el subsecretario de Agricultura, el ingeniero Jorge García, un gran amigo que siempre viene ante nuestro requerimiento. Pero antes de empezar a charlar con él, vamos a ver la cartelera de eventos. Ahí estamos viendo, es el evento que se va a realizar el día de mañana, es la jornada de implantación de pasturas megatérmicas que se realiza en la localidad de Macayé. Ahí en la placa ustedes podrán ver los teléfonos para aquellos que quieren pedir más información, se lo pueden solicitar al ingeniero Mariano Lestani. Ahora vamos a ver un consejo. En Oscar Pemán Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas subtropicales, sorgos y alfalfas. www.peman.com.ar. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir de lleno a nuestra visita. Jorge, muchísimas gracias por estar una vez más acá. Y vamos ya directamente a lo que me interesa. Vamos a pedirle al director que nos ponga en pantalla la placa sobre los cultivos de primera. Ahí está. Entonces, ahí estamos viendo girasol y trigo. Comentanos cómo está el trigo después de esta lluvia, el girasol después de estas lluvias. No, el girasol, la verdad que con las lluvias que tuvimos la semana pasada viene espectacularmente bien. Al principio, bueno, un poquito de preocupación, ¿no es cierto?, después de la implantación del cultivo por las escasas lluvias que se venían dando en el sudoeste, pero ya hace cuestión de 2 o 3 semanas que empezamos a tener lluvias de buen milimetraje y hoy están en el momento clave. Los girasoles están todos ya prácticamente en floración. O entrando en floración, lo cual se considera el momento crítico del cultivo, en el cual justamente es cuando más agua necesitan y se les está dando, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que ya con las lluvias que tuvimos hace 2 semanas y las de la semana pasada, los girasoles están entrando a floración en estado óptimo. Obviamente que hay diferencias entre zonas, ¿no es cierto?, y entre lotes, pero la verdad que por lo menos hoy el panorama, la perspectiva para la cosecha de girasol de acá en más y no mediando nada raro, pinta muy bien. ¿Cómo viene la sanidad del cultivo? Porque había algunos ataques de lagarta o ¿cómo está? Sí, la sanidad la verdad que se vio afectada, digamos, por algunos ataques de plagas. Sí. Y también por algunas enfermedades que se produjeron, sobre todo el mes de octubre, el mes pasado, que tuvimos temperaturas bastante bajas, con algunos lugares con alta humedad. Entonces, bueno, esa combinación hizo de que se den algunos ataques de hongos, ¿no es cierto? Pero te diría que en general uno ve los lotes y la verdad que están en muy buen estado. Porque el tiempo es corto, ¿cómo fue el cierre? ¿Ya está cerrada la campaña de trigo? ¿Se cosechó todo? No. El trigo recién debemos estar en un 30-40% de la superficie cosechada. La verdad que también hay muy buenos trigos. Con las lluvias obviamente se van por ahí retrasando las labores de trilla por el tema de que hasta que no hay piso de vuelta las máquinas no pueden entrar. Los rendimientos bastante buenos, porque lo que Sí. se cosechó estaba entre 20 y 25 quintales. Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos relevando un promedio al último informe, que si mal no recuerdo eran 2.180 kilos por hectárea de promedio, lo cual da una idea de que para lo que son las condiciones del Chaco y para lo que es el trigo en el Chaco es una buena campaña, Sí. La verdad que, es más, el lote primicia fue acá en el Chaco, el primer lote. Sí, el lote primicia se cosechó en la zona de Campo Largo, fue certificado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y creo que ahora a fines de noviembre va a ser el remate de ese lote, así que bueno, nuevamente el Chaco fue primicia nacional de trigo, lo cual es una muy buena noticia. Y al margen de eso, la campaña que fue de 130.000 hectáreas, como veíamos Sí, recién en la placa, sí. la verdad que
ayuda, digamos, a que aquel productor que estuvo afectado por las inundaciones y por la crisis que tuvimos a principios del 2019, bueno, con este cultivo reinicia, digamos, su ciclo productivo o puede ponerse de vuelta en condiciones de seguir adelante con sus ciclos productivos. Con respecto ¿qué relevamiento están haciendo los delegados del ministerio con respecto a aquellos productores que van a seguir haciendo después del girasol? ¿Viene la soja de segunda? Sí, nosotros tenemos una intención de siembra de Sí. casi 600.000 hectáreas para... Poneme, por favor, la placa con los cultivos. Ahí está, perfecto. Ajá, de casi 600.000 hectáreas para soja. Te diría que eso... Ahí marca 548.000. 548.000, y yo creo que va a ser un poco más. Hay muchos lotes que, digamos, esas 548.000, como bien decís, una parte se siembra sobre el girasol que se cosecha, pero la soja, digamos, que de primera... La de primavera. no tanto la de primavera, la de diciembre, pero que es el primer cultivo del año que el productor hace, ¿no es cierto? Muchos de esos lotes, recordemos que son lotes que venían de una situación de anegamiento, de salinidad, entonces a medida que el productor los va recuperando y los va poniendo nuevamente en condiciones de ser sembrado, se incorporan y normalmente se incorporan a ese cultivo, digamos, el productor ya los destina para hacer un cultivo de soja de primera en verano, ¿no es cierto? Con lo cual yo estimo que esas 548.000 que tenemos relevadas van a estar más cercanas a las 600.000 que a las 548, digamos. Correcto. Ahí también en la placa estábamos viendo 204.500 de maíz. ¿Cómo viene el tema de maíz? No, el maíz, vos viste que el año pasado hubo buenos resultados con el maíz, entonces, y tenemos una zona maicera muy fuerte y muy bien posicionada, que es toda la zona del oeste, ¿no es cierto? Sobre todo el departamento Brown, el departamento Independencia, el departamento Belgrano, el oeste del Chacabuco, son lugares donde ya desde hace muchos años el maíz se posicionó como uno de los cultivos principales. ¿Por qué? Porque ahí tenemos establecimientos agropecuarios de gran escala que hacen rotación de cultivos, y el maíz es uno de los cultivos principales en esa rotación que se hace. Ayuda mucho también la parte genética, ¿no es cierto? Los híbridos que se están sembrando hoy, híbridos tropicales o templados por tropical, muy adaptados a la zona, son, digamos, los que están haciendo que los rendimientos de maíz que hoy tenemos sean muy distintos a los que teníamos, por decirte, 10 años atrás, ¿no es cierto? Y con respecto a esos maíces, ¿se convierten en kilos de carne en la provincia o un porcentaje se va a exportación? No, yo te diría que el grueso todavía sale por el puerto de Rosario a la exportación, sobre todo en esos establecimientos más grandes, ¿no es cierto?, agrícolas y de gran superficie. La mayor parte del maíz que se siembra sale o por el puerto de Barranqueras, que también recibe mucho maíz, tanto en la ex Junta Nacional de Granos como en el puerto, hay mucho movimiento de maíz, o directo al puerto de Rosario, y un porcentaje todavía minoritario es lo que se transforma en carne, ¿no es cierto?, como vos bien decís, en productores mixtos o, digamos, esos mismos productores que le venden al productor ganadero, al feedlotero, ¿no es cierto?, para transformarlos en carne dentro de la provincia. Bueno, y ahí estábamos viendo en la placa el tema del algodón, que son 208.284. ¿Cómo estamos de tiempo, director, para ver si... Bueno, ¿cómo viene la siembra? Ahí hay ya marcando cerca de 61.000 hectáreas sembradas. Sí, señor. Eso era al 4 de noviembre. Exactamente. O sea que hay que agregarle todo lo de esta última semana, que se avanzó bastante.
Yo anduve la semana pasada recorriendo las zonas y se veía mucho movimiento de sembradoras en los campos, así que yo estimo que vamos a llegar a esa superficie de 200.000 hectáreas aproximadamente. Vamos a la... Las temperaturas bajas en octubre también hicieron que se retrase un poquito el inicio de la siembra. Recordemos esa primer quincena de octubre con temperaturas nocturnas bastante bajas, no son buenas para la germinación de la semilla de algodón, entonces hizo que eso se retrase un poco. Pero ya ahora en noviembre no hay limitantes, prácticamente ya estamos en la época ideal de siembra y calculo que se va a llegar tranquilo a ese número de 200.000 hectáreas. Bueno, nos vamos a una pausa para luego volver, porque el tiempo es tirano, pero vamos a volver con el picudo. Eran adorno junto a las plantas